Bienvenidos a la parte 4 de la guía de corte helicoidal de campos deportivos. En este caso vamos a hablar de lo que es altura de corte, qué afecta la altura de corte, clip de corte, inconsistencia. Bueno, empecemos. Entonces, como veníamos diciendo, altura de corte, ¿cuál? Cuando nosotros vamos a setear un equipo en nuestra mesa de trabajo o en el lugar donde pongamos la altura de corte, estamos seteando el equipo en un lugar firme, que no cede. Entonces esa altura de corte que nosotros seteamos con nuestra regla de altura y contentos diciendo, bueno, ya está a 20 milímetros, está a 22, listo, vamos a cortar. Después cuando la llevamos al equipo al terreno, nos damos cuenta que no está cortando a la misma altura que nosotros la seteamos. Entonces ahí empiezan las discrepancias con el cuerpo técnico o aquellos que nos estén inspeccionando nuestro terreno y nos dicen, no, estás cortando más bajo y demás. ¿Cómo es esto? Nosotros trabajamos con dos alturas de corte. La altura de corte que nosotros seteamos en nuestra mesa de trabajo, que es la que creemos que configuramos, y la altura de corte efectiva, que es la más real y la más relevante. Entonces hay un montón de cosas que nos va a afectar la altura de corte. Por ejemplo, el ángulo de ataque de la cuchilla, como vimos hace poco, si nosotros estamos trabajando con un ángulo de ataque más agresivo del que veníamos haciendo, seguramente yo tenga que aumentar la altura de corte. ¿Por qué? Porque ese ángulo de ataque de la cuchilla va a producir que yo corte más bajo de lo habitual. Entonces vamos a tener que variar la altura de corte. Superficie, obviamente si yo tengo mucho touch en la superficie, no va a ser igual la altura de corte que yo seteé en mi mesa de trabajo con la real. Largo de las cuchillas, lo mismo que el ángulo de ataque de la cuchilla. Accesorios, si tengo distintos rolos, generalmente en fútbol usamos un tipo de rolos y no los cambiamos, pero esto es más que nada para otro tipo de campos deportivos. Si tiene distintos tipos de accesorios, eso también va a variar la altura de corte. Operarios, y acá más que nada va por el tema de las manuales. Si yo tengo un operario que va caminando detrás de la manual y en vez de llevar la máquina se apoya sobre la máquina, eso lo que va a hacer es variar la altura de corte de ese equipo. Rulemanes y paralelismo de los rodillos. Si yo tengo una unidad de corte donde los rodillos tienen juego los rulemanes y la unidad de corte no está bien apoyada sobre la superficie, obviamente voy a tener dos unidades de corte que están cortando de manera correcta y una unidad que corta mal. Y eso va a variar la altura de corte completamente. Diámetro del reel. Si yo tengo un diámetro del reel que se desgastó porque ya les hice varias veces un rectificado y ya está entrando en la etapa final donde se tiene que reemplazar, obviamente mi altura de corte no va a ser la misma. Porque el peso del molinete también es diferente, ya que mucho material se desgastó. Y por último, mal contacto entre la cuchilla del reel, obviamente como ya lo habíamos dicho. Ahora, acá tenemos un ítem, ¿sí?, que es frecuencia de clip de corte. Esto ahora lo vamos a explicar, pero la frecuencia de clip de corte también cambia la altura de corte. Ahora, ¿qué es el clip de corte? Bueno, el clip de corte es la ciencia del corte helicoidal y es lo que hace que esto funcione y que nosotros nos veamos fallas en los cortes. Entonces, ¿qué es realmente el clip de corte? Bueno, es la distancia que viaja la máquina entre los puntos de corte del molinete. Entonces, ¿qué significa esto? Que el molinete viaja y hace un corte aquí, ¿sí? Luego hay un espacio, que es este espacio que nosotros tenemos las cuchillas, entre las cuchillas, ¿sí? Y después la máquina viajó hacia adelante, obviamente, porque está encendida y está cortando. Entonces, este espacio que nosotros tenemos acá, que aquí no hay corte, ¿sí? Este es el pasto que quedó sin cortar, luego vuelve a haber un corte, ¿sí?, que es de vuelta la cuchilla que pasó por la cuchilla base en la distancia viajada. Bueno, eso es el clip de corte y por eso siempre necesitamos que esté bien calibrado.
Entonces, ¿cómo se calcula el clip de corte? Es tamaño del reel, velocidad de traslado, revolución del reel y número de cuchillas del molinete. Todo eso se hace una ecuación y se identifica a qué velocidad tiene que ir la máquina cuando está cortando, a qué velocidad tiene que ir los reels, los molinetes, y el número de cuchillas de molinetes y el tamaño del reel. ¿Okay? Todo eso hace que el clip de corte funcione. ¿Y por qué es importante esto saberlo? Si bien en las triples todo esto está configurado a través de las válvulas hidráulicas y no necesitamos hacer nada, pero el problema pasa cuando ya tenemos desgastes tempranos, tipo motores hidráulicos que empiezan a andar mal, entonces no van a la revolución que estaban seteados de fábrica, o simplemente cambié de molinete. En vez de tener un molinete de 8 hojas, quise cambiar por uno de 11. Entonces eso me va a cambiar el clip de corte. Y eso yo lo tengo que saber, aunque sea que está metido en la máquina, que yo lo puedo cambiar y demás. Como vamos a ver ahora en el video siguiente, pueden aparecer estas marcas. Estas marcas son lo que se llaman marcas de clip. Si la velocidad del reel es baja, en relación con la velocidad de avance, deja mucho espacio, lo cual resulta de hojas sin cortar. Y si la velocidad del reel es alta, lo que va a hacer es va a desgarrar las hojas del césped varias veces hasta que la pueda cortar, lo cual es peor que tener una velocidad de reel baja. La velocidad de reel baja la vas a ver enseguida porque es lo que se llama marcas de clip, son como unos serruchos que se ven en la superficie. Aquí en este video lo que vamos a ver, vamos a entender bien, es cómo el molinete agarra las hojas de césped, las tira o las apoya contra la cuchilla y las corta, ¿sí? Esta es la forma correcta, a esta velocidad está seteada la máquina y tiene que estar bien, y vamos a ver esas ondas, ¿sí?, que tenemos. ¿Por qué las ondas? Porque en un momento el molinete cortó, luego no corta, que es el espacio entre cuchilla y cuchilla, y esas son las ondas. Esas son las marcas de clip, muchas hojas sin cortar porque el molinete gira de manera despacio, y estas son las marcas, los desgarros que sufre un césped porque el molinete va demasiado rápido, ¿sí? Esto produce enfermedades ya que desgarra el césped. Eso que tenemos ahí, que voy a parar el video, ¿ok? Ahí es como se configura hidráulicamente el clip de corte. Todo esto está seteado en la máquina, nosotros no tenemos que hacer nada, pero si hay algún cambio de molinetes, nosotros le tenemos que avisar a los equipos. En el caso de la triple lo tenemos que hacer de forma manual. En el caso de las máquinas de 5 cuerpos se hacen a través de la computadora. Tiene una computadora donde uno indica que ha cambiado un molinete, si antes era de 8, ahora es de 11, y eso hay que indicarlo y automáticamente cambia el clip de corte de forma correcta. También el clip de corte podemos llegar a tener problemas si un operario anda más rápido de lo que corresponde, ¿sí? Todas esas cosas, si bien están seteadas a través de la computadora, lo tenemos que saber por si ocurre. Siempre acuérdense que estamos hablando de encontrar la perfección y ese es nuestro objetivo. Después nuestros tiempos o nuestro día a día nos va llevando a, bueno, que hagamos a veces lo que podamos y no lo que querramos, ¿no? Entonces, sabiendo esto, y esto es algo interesante, piensen en que en un corte no estamos cortando el 100% de la superficie del pasto, sino que lo que estamos haciendo es cortando entre el 70 y el 80% de la superficie en un solo corte. Entonces, generalmente si nosotros hacemos 2 cortes en una cancha, vamos a tener muchísima mejor calidad de corte, muchísimo más controlado la altura de corte en el campo de juego que cortándolo una vez sola. Entonces, sabiendo todo esto que ya vimos de cómo mantener una unidad de corte, hay algo muy importante que hay que tener en cuenta, y como dice la foto, hace 2 semanas estaba así y hoy está así.
siempre cuando nosotros trabajamos sobre un campo de juego, estamos teniendo en cuenta que acá hay varios factores que hay que tener en cuenta, que uno es el tema mecánico y el otro tema es el tema agronómico. Nosotros estamos trabajando en una superficie que está viva y que está creciendo día a día, y todo lo que nosotros hagamos sobre esa superficie va a tener una consecuencia, sea buena o sea mala. El césped cambia día a día, la naturaleza llueve, no llueve, hace frío, hace calor, todo eso repercute en el campo de juego, en algo que está vivo. Entonces nosotros lo que tenemos que tratar de la parte de maquinaria es sacar una ecuación del medio. Entonces por eso necesitamos tener una consistencia. Si nosotros somos consistentes en nuestro mantenimiento de los equipos, controlando todas las opciones que nosotros tenemos a nuestro alcance, tanto presión de neumáticos en las triples y en las quíntuples, algo básico. Obviamente si nosotros tenemos una presión de neumático que no es la de fábrica y una rueda tiene 25 psi, la otra tiene 18, bueno, imagínense el resto. Velocidad de corte, paralelismo a los roles, rulemanes. Si nunca hicimos cambio de dirección de corte, algo fundamental, nosotros siempre necesitamos hacer cambiar la dirección del corte. Siempre. ¿Por qué? Porque el pasto se va acostumbrando. Si nosotros siempre cortamos en la misma dirección, vamos a estar acostumbrando al pasto que se va a acostar para ese lado y después no vamos a poder cortar de la forma correcta. El ajuste de la unidad de corte, la velocidad de los rieles, los bujes, los balances de las unidades de corte. Todo eso hace la consistencia. Si hoy la máquina está cortando bien y el día de mañana corta mal, lo cual lo que podemos pensar es, bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué cambios hice? ¿Qué es lo que hice yo en la máquina para que hoy corte mal? ¿Cambié las cuchillas o no cambié las cuchillas? ¿O hace cuánto no cambio las cuchillas? ¿Hace cuánto que no afilé? ¿O afilo todos los días? ¿O afilo una vez cada 10 días? ¿Eso puede llegar a ser un problema? Entonces, por eso es tan importante mantener la consistencia en lo que requiere de mantenimiento de los equipos. Si nosotros logramos eso, vamos a estar sacando una ecuación de todos los problemas o las cosas que pueden pasar en un campo de golf. Entonces, eso ya es algo fundamental, porque después lo único que queda, bueno, es ver el tema agronómico, tema naturaleza, tema humano. Pero si nosotros podemos sacar un problema del medio, bueno, tenemos un camino ya hecho y ya ganado. Así que con todo esto yo les quiero agradecer mucho por el tiempo. Es un video de casi 51 minutos, así que es un poco largo, pero bueno, está acá colgado en YouTube y lo pueden ver cuando quieran, retomarlo. Si tienen alguna duda, obviamente ahí está el contacto, me pueden hacer todas las preguntas que quieran. Pero bueno, esto es parte del pequeño entrenamiento, esto está más orientado a lo que es fútbol y campos deportivos. Vamos a hacer más adelante uno de golf, lo cual va a ser un poquito más extenso porque requiere otros equipamientos, otras máquinas. Hablar de otros temas también diferentes a lo que es campos deportivos, que por ahí es mucho más sencillo, por decirlo de una forma. En golf tenemos muchas variables y lo cual va a ser un poquito más largo. Pero bueno, la idea era esa, así que les agradezco mucho el tiempo, los que los miraron, los que los dejaron, y bueno, espero que no se hayan aburrido y cualquier cosa me avisan. Muchas gracias.